Amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos aquí a Radio Uruguay, ¿cómo están? Estamos arrancando un segundo día de esta semana, una semana, digamos, salpicada, salpimentada, charrúas, una revelación sobre Florencio, pisco sours. Vamos a hablar de distintas cosas a lo largo de esta semana. Ayer estuvimos conversando con el poeta José Manuel Barrios y la poeta mexicana y editora Jocelyn Pantoja. Hoy la idea es conversar con el profesor Pereira San Martín sobre Florencio Sánchez, el escritor en su centenario. Antes quiero decirles, amigos, bueno, que tenemos ahí en el control de emisiones de La Máquina, tenemos a Jorge Pozzi y al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. Fernando Klein, Nuestro pasado indígena, es un libro que acaba de llegar, Ediciones B, y también nos acaba de llegar la revista del MEC premiado, un proyecto premiado por fondos concursables, son 2.000 ejemplares gratuitos, de distribución gratuita, se llama La Pupila, ustedes saben, cada vez que sale nos las envía Gerardo Mantero, Oscar Larroca, que son los directores del equipo de dirección. En esta ocasión se habla de José Gurvich y la tradición del judaísmo, se entrevista a la artista visual Virginia Patrone. Hay un artículo de nuestro amigo de Fito Santulo, Rodolfo Santulo, sobre Moebius, Jean Giraud, Moebius, el famoso dibujante de historieta francés que falleciera hace relativamente poco, hace un mes o algo así. Después está Sergio Curto como artista visual. Y, en fin, se habla de otros artículos, como por ejemplo la política, dónde y cuándo se discute lo esencial, la política es demasiado importante para dejar las manos de los políticos. Esto es una especie de editorial, de artículo en realidad, de Gerardo Mantero. Reitero, la revista La Pupila tiene distribución gratuita en todos los centros MEC del país. Obviamente en todos los centros de cultura, como son el Museo Gurvich, la Escuela Universitaria de Música, la Escuela Pedro Figari, el Museo Blanes, el Instituto Goethe, el Centro Cultural de España, el Centro de Diseño Industrial, Casa de la Cultura de las Piedras, Casa de la Cultura de Maldonado, en fin, la Universidad Católica, el ORT, Museo de San José, estoy leyéndolo porque en general no lo digo, Museo Agustín Araujo de 33, el Museo El Galpón del Pan de Azúcar, Museo Casa de la Cultura de Libertad, Fundación Lolita Rubial, Centros MEC, ya lo dije, Escuela Nacional de Bellas Artes, obviamente, el IPA, la Facultad de Humanidades y Ciencias, ahora es Humanidades y Letras, y creo que ya no me falta ninguno. Tienen para ir a solicitarla, según me han dicho, y esto creo que es verdad, se agota inmediatamente, es gratuita, tiene un nivel muy importante de diseño y es de las pocas revistas uruguayas en torno al arte visual y en torno a la cultura en general. Muy bien, hechas todas las presentaciones del caso, quiero decirles que llegó aquí a La Máquina de Pensar una carta que agradezco, una carta de Gerardo Medina, que contiene un texto, la verdad que me gustó mucho, está muy bien escrito, tiene un lenguaje poético muy interesante y narra una historia que tiene visos de realidad, o por lo menos parecería que tuviera visos de realidad, en un estilo, no sé, quizá diría onetiano, pero estoy exagerando. Es una especie de prosa poética. Lo agradecemos mucho y nada, ahora decirles que vamos a conversar con Nicasio Pereira San Martín. ¿Cómo le va, Pereira San Martín, Nacho, Nicasio? Los amigos le dicen Nacho, ¿no? Sí, es verdad. Bien, muy contento de estar en Montevideo y rememorando cosas y aprovechando de la acogida de los amigos. Uh-huh. Con vos, Nacho, conversamos en La Máquina de Pensar en un momento, llamamos por teléfono allá a Francia, donde vivís desde hace 40 años, en Nantes, para conversar sobre este libro precisamente, un libro que no circuló aquí en Uruguay, Florencio Sánchez, el escritor en su centenario, y que nos acercó en su momento Miguel Ángel Campodónico. Conversamos, me acuerdo, con vos sobre este libro. Ahora, hace mucho que no venías por Uruguay, ¿cómo Bueno, yo anduve por acá por última vez en el 2010 cuando salió ese libro, ¿no? Ajá. ¿Se presentó acá este libro, en Uruguay? Sí, sí, yo lo presenté en
en la Biblioteca Nacional. Ajá. Con dos queridísimos amigos, de los cuales lamentablemente hoy ya queda solo uno, es decir, con Juan Carlos Legido y Miguel Ángel Campodónico. Lo que pasa es que el libro fue editado en Buenos Aires y bueno, la distribución en Montevideo fue más difícil. Se encuentra, todavía se puede encontrar. Entonces circuló, no es tan difícil. Yo había entendido realmente cuando me lo pasó Campodónico que se había editado y se había distribuido en Buenos Aires, pero bueno, rectificamos. Se llama el libro Florencio Sánchez, el escritor en su centenario. Obviamente tenía que ver con el 2010, ¿no? Exacto. Con el centenario. Quiero decirles, amigos, que Nicasio Pereira San Martín es profesor y ensayista, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Poitiers. Enseñó en la Universidad de Nantes entre el 69 y el 99 en los departamentos de Español y Literatura Comparada. Ha publicado sobre Roberto Art, ha publicado más de 70 ensayos y artículos sobre temas y escritores latinoamericanos. En fin, es miembro fundador del Festival Cinematográfico Los Tres Continentes en Nantes. Ah, mirá, ¿no? O sea que estás en el cine también. Y fue durante 15 años presidente de la Casa de Escritores, digamos, y Traductores de San Nacer, que ha acogido, entre otros, a muchos escritores rioplatenses. Yo en su momento me acuerdo que lo leí y me interesó, que estuvimos conversando sobre este libro, y tu venida aquí en parte te aprovechan para hacer una conferencia, una charla en la Biblioteca Nacional. Bueno, lo que pasa es que en realidad esto que voy a hacer deriva de ese libro, ¿no? Porque los errores hay que asumirlos, ¿no? Es decir, yo repetí en ese libro algo que los críticos dicen desde hace muchos años, es decir, la atribución a Florencio del uso del seudónimo Jacques de Ripper. Eso empezó hace ya mucho tiempo, y cuando quise constatar, cuando no fue por constatar, en realidad eso se dice hace mucho tiempo, hace ya más de 50 años, exactamente desde 1954, hay textos firmados Jacques de Ripper que se le han atribuido a Florencio, que figuran en todas las ediciones de obras completas, pero además había toda una serie de 34 textos aparecidos en la revista Alborada de Montevideo, que también en las bibliografías al menos se le atribuían a Florencio, pero que nunca habían sido publicados después de su aparición entre 1900 y 1903 en Alborada. Yo tenía... Perdón, sí. Alborada era aquel semanario, digamos, publicación de corte anarquista, digamos, o corte... No creo que tuviera esa orientación. ¿Qué orientación tenía? Bueno, Alborada fue fundada por Constancio Vigil, no, claro, el que después fundó Villiquen en Buenos Aires, ¿no? Que más bien era un hombre de derecha. Yo es uno de los primeros elementos que yo señalo cuando empiezo a hacer la crítica de esa atribución, porque si uno mira bien resulta impensable que Constancio Vigil tuviera cualquier tipo de relación que fuere con Florencio, que en el 1900 es un peligroso anarquista. Por eso, ¿no? digo, era el momento entre 1900 y 1913 en que él estaba simpatizaba mucho con esos círculos anarquistas, por eso te preguntaba. Entonces, ya ahí surge una primera incoherencia frente a la idea de que esos textos fueran de Florencio, ¿no? Y después, cuando comienzo a examinar los textos, entonces es la evidencia, digamos, de que esos textos no pueden ser de Florencio Sánchez, ¿no? Porque Florencio Sánchez, él había publicado, precisamente porque había publicado bajo seudónimo un par de... Exacto, pero Florencio... Artículos que eran muy críticos, muy, digamos, muy de azotar, digamos, ¿no? Son... los de Alborada son, digamos, del mismo tipo,
corresponden al mismo género, son artículos de costumbres. Pero Florencio en ese momento está publicando, sea con su firma de Florencio Sánchez, sea con otro seudónimo, que es Luciano Stein. Pero evidentemente nunca usó el seudónimo Jacques de Ripper. ¿Y se sabe por qué alguien en el año 50 y pico empezó a atribuírselo, a decir, bueno, estos textos pueden haber sido escritos por Florencio Sánchez? Sí. Y eso ocurre como ocurre en el trabajo crítico, una vez que se acepta, se empieza a repetir en todo el mundo, ¿no? Exacto. Bueno, el asunto, para ser exactos, viene de muy lejos, porque, y esto yo le llamo el síndrome del aniversario. Eso es algo que se da también con algunos otros grandes escritores, se da con grandes escritores, ¿no? Que cuando desaparecen, en cada aniversario aparecen revelaciones, ¿no? Hay un señor que dice, yo lo conocí, y a mí me dijo, etcétera, etcétera. Entonces, en 1913 ya, un crítico argentino, Federico Mertens, le atribuye a Florencio el seudónimo Jacques de Ripper, a propósito de los artículos del periódico de Minas, de La Voz de Minas, que fueron los primeros artículos que Florencio escribió. Tenía 17 años. Pero nunca firmó así, él firmó Jacques sin destripador, o el mismo Jacques, o Jacques simplemente, pero nunca Jacques el destripador. Pero Mertens lo dijo en 1913, y a partir de ahí toda la bibliografía lo repite. Hasta que en 1937 García Esteban, que es una biografía de Sánchez que se publicó en Chile, es el primero que va a ver la colección de la voz del pueblo, y dice no firma Jacques de Ripper, firma Jacques STL, documenta todo eso, pero la crítica no lo oye, ¿no? Y entonces siguen repitiendo eso. Incluso lo repite Scarone en un célebre diccionario de seudónimos, que a mi conocimiento es el único que existe en el Uruguay, es un excelente... ¿Y cómo es un diccionario de seudónimos? ¿Cómo sería? O sea, es un diccionario donde constan todos los seudónimos que se sabe que se han utilizado por otros escritores. Sí, es una excelente herramienta. Sí. Sorprendente, ¿no? Sí. Porque en general el seudónimo se usa para ocultar, pero en realidad el escritor a veces oculta y no tanto, ¿no? O sea, es más bien una distancia con el texto. Después se dice, ese era yo. Exacto. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo con el análisis. Pero bueno, eso, y Scarone también incurre en el error, y eso sigue. Y entonces en 1954 Imbert, que además hace un poco alarde de su amistad con la viuda de Sánchez, publica esos 5 textos. Como de Sánchez, ¿no? Textos que habían aparecido en El Sol de Buenos Aires y en Caras y Caretas de Buenos Aires, ¿no? Entonces, desde entonces esos textos integran los libros. Ahora, digamos, en ese caso, atribuirle a un escritor, a su obra, a su corpus, 4 o 5 artículos, desequilibra mucho, o sea, más allá que es una precisión importante, obviamente, porque uno aspira a que la obra del escritor la haya escrito él, ¿no? Por ejemplo, no sea la misma que haya escrito él, pero digo, desequilibra la obra, no, yo sinceramente pienso que no. A nivel periodístico, porque él tiene su obra periodística. Claro, sí, yo pienso que no, que ahora... lo que ocurre es que en las publicaciones argentinas, en El Sol, en Caras y Caretas, digamos,
modifican esos textos, quitando todos los aspectos más marcados, sea lingüísticos, sea referenciales, que nos remiten al Ecuador. Esos datos, esos elementos ellos los quitan, donde dice Sucres ponen pesos, ¿no? Donde hay una referencia geográfica la ocultan o la cambian. Entonces, ¿dónde es en Argentina? Sí. Entonces, efectivamente esos dos pueden ser, todos los hemos leído como si fueran de Sánchez. Claro. Hay una cuestión con Argentina, digo, por lo menos la semana que dedicamos aquí a Florencio Sánchez, alguien planteó, ahora no recuerdo bien el nombre, pero sé que planteó de que en un encuentro en Argentina sobre Florencio Sánchez se discutía, Roger Mirza discutía con alguien que ahora no recuerdo, un famoso crítico argentino, porque este crítico decía que Florencio Sánchez es argentino. Es nuestro Florencio Sánchez. Bueno. Discutían digo, parece una pavada, ¿no? Pero quiero comentarlo para el extremo de que es cuánto es valorado Florencio Sánchez en la Argentina, ¿no? Se considera como que es uno de los 3 fundadores. Claro, yo pienso que probablemente en la Argentina se establece más claramente la importancia de Florencio en la historia literaria, ¿no? Sí. Nosotros lo tenemos ahí como, bueno, es un integrante más de esa nebulosa que es la generación del 900, pero como en realidad tiene poca relación con la mayoría de los representantes de esa generación, queda un poco descolocado. Tampoco es visualizado como del 900, porque como que se fue rápidamente, muy rápido a Buenos Aires, y hizo su carrera en Buenos Aires. Claro. Ocurre también, eso lo comentamos en su momento, cuando el año de Florencio Sánchez, que eso es una opinión mía, ¿no? No tuvo demasiado éxito, me parece, la conmemoración de Florencio Sánchez, como sí la tuvo cuando los 100 años de Julio Herrera y Rexig. O sea, cuando se hizo Julio Herrera y Rexig, que se cumplieron 100 años, aquí hubo varias antologías, pero porque hay poetas uruguayos que son militantes, o sea, son gente que, un grupo chico, pero que tira la carreta de una forma. En el Florencio Sánchez en teatro no ocurre lo mismo. La gente del teatro, si bien lo tiene como un ídolo, como alguien, un familiar lejano, no lo practica, me parece, o no hay ese entusiasmo, no faltó. Hubo los fastos oficiales, hubo recursos del Estado, pero no hubo esa pasión, digamos, ¿no? Bueno, es que yo pienso que hoy resulta un tanto difícil. Hoy se puede representar a Sánchez como un clásico, ¿verdad? Tratando de reproducir las formas teatrales de su época, los vestuarios, etcétera, ¿no? como la Comédie Française presenta a Molière o a Corneille, ¿no? O de lo contrario, y eso aquí no se practica excesivamente, o de lo contrario revisitarlo, digamos, hacer una versión moderna. Claro. Y eso es más difícil por otras razones, digamos. A pesar de que yo vi en el 2010 en la Comedia Nacional una excelente adaptación de En Familia, una lectura moderna. Y hubo también algunas que yo no vi, pero algunos intentos tipo La Máquina Sánchez, o sea, ideas de tratar de vincularlo con lo que decís vos, una revisita tratando de vincular textos, o sea, sin tenerle tanto respeto, digamos, al autor, y sino tratando de vivificarlo, como ocurre con Shakespeare, digamos, ¿no? O sea, que lo representan a Macbeth en una cocina, por ejemplo, o Romeo y Julieta, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, yo qué sé. Es decir, esas faltas de respetos, o Shakespeare el enamorado, estoy pensando ahora, ¿no? Son las que le dan vida también a una obra, ¿no? Claro, y esa es la verdadera vida de los clásicos, porque el sentido de un clásico, que es una de las preguntas que yo me hago en ese librito, es precisamente la capacidad de generar nuevas lecturas a través del tiempo.
de generar significación en lectores que están muy alejados en el tiempo del escritor, claro, ¿no? sí, sí. Eso es un clásico, Claro, en definitiva. sí. Y yo creo que Florencio lo es. Sí, me acuerdo que Ítalo Calvino planteaba de que un clásico es aquello que cada generación revisita y que encuentra cosas distintas, ¿no? Porque va con otras preguntas, ¿no? Exacto. Lo cual es puede ocurrir en una generación y puede ocurrir, no puede ocurrir en la otra, no necesariamente. Nacho Pereira San Martín, Florencio Sánchez, el escritor en su centenario, es el libro del cual estamos hablando aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa te voy a preguntar sobre algo que se debatió en su momento sobre la ideología o el pensamiento de Florencio Sánchez, pero esto después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. Con Nacho Pereira San Martín. Nacho le digo yo porque soy un confianzudo, pero estamos conversando para conversar más en confianza con este hombre. Es un especialista en la obra de distintos autores y que estamos conversando sobre Florencio Sánchez, el escritor en su centenario. Quiero aclararles que el profesor Pereira San Martín va a dar este jueves 10 de mayo a las 18:30 en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional, va a dar una conferencia, una charla sobre falsas atribuciones a Florencio Sánchez, con la presentación a cargo de Enrique Permuy, director y docente de teatro. Esto tiene que ver con lo que hablamos en el bloque anterior, la investigación de Pereira San Martín en Guayaquil y en otros lugares llevó a la conclusión, digamos, de que el seudónimo Jack the Ripper, Jack el Destripador en inglés, que estaba planteado que eran artículos escritos y publicados por Florencio Sánchez en Ecuador. Esto es importante. Florencio Sánchez estaba la idea de que había publicado en Ecuador, ¿no? No. Estaban publicados, los artículos fueron publicados en Montevideo y en Buenos Aires. Y en Buenos Aires. ¿Y por qué fuiste a Guayaquil? Porque el verdadero autor del de los artículos es un escritor ecuatoriano, de Guayaquil. Un escritor bastante importante en la literatura ecuatoriana, figura en las colecciones de clásicos ecuatorianos, etcétera, y que mandaba sus artículos a Chile, a Buenos Aires, a Montevideo. En Chile se lo publicó mucho también. Y entonces, digamos, el descubrimiento es ese, lo que vas a conversar un poco, a analizar la investigación sobre este escritor que Jack the Ripper no era Florencio Sánchez, sino que era ecuatoriano. Exacto. Nos dice el Flaco Germán, que desde La Coronilla, que llamó un oyente, planteando que, bueno, que te escuchó hablar de Federico Mertens, crítico y aparentemente dramaturgo argentino, y hizo mención a un libro que, bueno, yo desconocía y vos no sé si que se llama Federico Mertens, un grande del teatro rioplatense, y que fue publicado por la República o en la editorial Arca, creo, por Jorge Arias, que es un crítico uruguayo, ¿no? Exacto. En torno a este Federico Mertens, que creo que es abuelo de Federico Fasano Mertens, o alguna parentesco tiene con el director de la República. Bien, hecha la salvedad de todas las salvedades, quiero decirte, Florencio Sánchez te iba a preguntar sobre el pensamiento, porque aparentemente hubo una cierta evolución del pensamiento. Sánchez comienza como muy cercano a los círculos anarquistas, y después como que se va despegando a un pensamiento más personal, ¿o no? No estoy muy seguro de eso. Sánchez fue muy fiel a su ideología libertaria, ¿no? Claro, es un terreno movedizo porque nunca se sabe lo que es verdad y lo que es leyenda. Pero una de las cosas que se dice es que en su lecho de muerte, Florencio le pidió a la monjita que lo atendía en el hospital Frate Bene Fratelli de Milán, que retirara el crucifijo que estaba encima de su cama, ¿no? De manera que, si eso fuera verdad, está demostrando que Florencio mantenía una posición, una ideología muy clara con respecto a la Iglesia, con respecto a toda una serie de cosas. Ahora,
efectivamente, hay un hecho que es indudable, es decir, que Florencio, muy joven, tiene un éxito estrepitoso, recibe bastante dinero que él gasta de manera totalmente inconsiderada, y probablemente entonces se le ve como aburguesado, digamos, vestido de manera... Tal vez mi pregunta, digo, no expresé bien, antes del éxito estrepitoso, que fue brutal, de Florencio Sánchez, él tuvo una etapa de activismo anarquista, e incluso usando el teatro con fines muy... casi pedagógicos o casi, digamos, revolucionarios en torno a círculos, que en obras de teatro que terminaban a veces con la policía entrando y prohibiendo todo, y él escapando por una ventana, digamos. O sea, de ese activismo, digamos, pasa en un momento, el éxito es tan brutal que tiene, porque realmente el éxito es increíble que tiene, y lo convirtió en un hombre con mucha plata también. Pero no solo por el tema de la plata, sino que obviamente al ser muy famoso, no sé si puedes mantener el mismo activismo. Bueno, el mismo tipo de actividad seguramente que no, porque Florencio no podía al mismo tiempo estar escribiendo la obra que escribió y organizar huelgas o asonadas, ¿no? Como lo hizo, no solo en Montevideo, sino en Rosario y en Buenos Aires. Pero, por ejemplo, hay el 1 de mayo, ahora así de pronto no recuerdo exactamente el año, no sé si es 1906 o 7, en la época en que los enfrentamientos sociales y políticos son más violentos en Buenos Aires. Florencio está en ese momento en Montevideo y se va a Buenos Aires y participa de todas las actividades del 1 de mayo en Buenos Aires, cuando estamos en plena lucha contra la ley de indeseables, que es la ley que permitió expulsar de la Argentina a los militantes políticos de origen extranjero, en particular a los anarquistas, ¿no? De manera que Florencio está en ese momento perfectamente identificado e incluso publica en ese momento en La Protesta Humana de Buenos Aires, que es un periódico anarquista, ¿verdad?, un artículo sobre esa situación. De manera, y eso no quisiera afirmar la fecha porque realmente pero me parece que es 1907. ¿Y vos lo vinculás o lo emparentás, digamos, dentro de la generación del 900 con lo que hacía Julio Herrera Rexig en lo que después se publicó 100 años después, el Tratado de la Imbecilidad del País, que en otro momento se escribió, salieron distintos fragmentos de ese libro que se terminó publicando en la Biblioteca Nacional, pero que se conocieron fragmentos a lo largo de años, en el sentido de ser muy críticos de la sociedad, de las costumbres, de la hipocresía. Sí, seguramente. Incluso Florencio tuvo relación amistosa con Julio Herrera Rexig. En el Tratado de la Imbecilidad hay una anécdota, claro, Julio Herrera no pone los nombres, pero hay una anécdota que corresponde a un encuentro de Florencio con aquel escritor que después fue embajador en Italia, era embajador en Italia cuando Florencio murió, bueno, cosas de viejo, en este momento no sale. Bueno, vendrá después. Sí. Pero que en realidad explica Acevedo Díaz. Hay una anécdota ahí que es muy graciosa, en la cual el personaje habla sobre las relaciones sexuales con su esposa, y que naturalmente Julio Herrera cuenta la anécdota sin dar los nombres,
Pero en realidad los nombres que corresponden a ese diálogo son los de Acevedo Díaz y Florencio Sánchez. Entonces, cuando mucho después Emir habla de Emir Rodríguez Monegal, habla de la relación del desencuentro entre Acevedo Díaz y Florencio, en realidad está fuera de foco, porque ese desencuentro es de muchos años atrás, ¿no? En la primera versión de Canillita, Canillita canta y dice, y Acevedo Díaz, buena pieza ese también. De manera que eso es una vieja historia de enemistad, de enemistad no, pero de, digamos, de crítica, de actitud polémica, ¿verdad? Que corresponde a la ideología de cada uno de ellos, ¿no? Que pienso que se respetaban como individuos, pero que indudablemente tenían puntos de vista muy encontrados. Claro, Florencio, un poco para terminar esta parte, creía que el caudillaje en América Latina era uno de los males más grandes que explicaba nuestro subdesarrollo. ¿No? Eso ha dado lugar a algunas lecturas, digamos, algunas interpretaciones. Hay un crítico argentino, escritor, David Viñas, que trata a Florencio de servidor de la burguesía, no me acuerdo los términos en este momento, pero realmente lo destrata, lo cual yo creo que más bien está vinculado con el hecho de que el rechazo de Florencio al caudillismo, al caudillaje, mejor dicho, afecta la consideración del personaje histórico argentino, ¿verdad? ¿De Perón? No, de Facundo, de Facundo Quiroga, ¿no? Entonces, las cosas, muy a menudo en nuestra literatura hay elementos ocultos que están explicando cosas que no son siempre trigo limpio, ¿no? Cuando Viñas ataca de esa forma a Florencio, en realidad está diciendo tonterías, ¿no? Está hablando otras cosas. Es otro el problema. El problema es que le molesta porque el peronismo ha hecho de Facundo Quiroga una especie de ícono, ¿no? Y decir que esos caudillos son unos salvajes sangrientos, como dice. Sí, aparte como que son digamos, los creadores del atraso, del subdesarrollo, de la mentalidad de la gente. Nacho, después de la pausa, si vamos a conversar, vamos a cambiar un poquito, te voy a preguntar sobre, tu vida, cuando empezaste a verlo a Florencio Sánchez, y sobre otro amigo tuyo, Felisberto Hernández. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estoy aquí conversando con el profesor Nicasio Pereira San Martín sobre este libro, Florencio Sánchez, el escritor en su centenario. Les recuerdo que el profesor Nicasio Pereira San Martín va a dar una conferencia este jueves a las 18:30 ahí en la sala Julio Castro en la Biblioteca Nacional sobre falsas atribuciones a Florencio Sánchez. Ahora un poco cambiar pero no cambiar tanto. ¿Cuándo fue tu primer vínculo con Florencio Sánchez? ¿Vos te acordás? ¿Tenés algún recuerdo? Tengo un recuerdo muy preciso. Cuando yo cumplí 15 años, pedí que me regalaran dinero, porque yo quería comprar con mi dinero una edición de las obras completas de Florencio en la librería Alfaro, en San José, y ese libro me acompaña desde entonces. Ese libro está siempre conmigo. Y pregunta, pero entonces para pedir las obras completas, ¿ya habías visto algo que te había Bueno, en el liceo, claro, yo estaba entonces creo que en tercer año del liceo y habíamos visto alguna obra, algo. Pero no te acordás qué obra era. No me acuerdo, no me acuerdo qué vimos. Pero así, fue una relación... Un flechazo. Sí.
sí. Un flechazo. Y desde entonces ese libro está conmigo y desde entonces soy lector de Florencio. Yo creo que las primeras cosas que yo escribí sobre Florencio deben remontar a los años 70 y tantos. ¿no? Ya en Francia, cuando estabas en Francia. Sí, ya en Francia. Y decime, ¿y la relación con Felisberto Hernández, cómo fue que lo leíste la primera vez? ¿Qué fue lo que leíste? ¿Cómo te atrajo tanto? Bueno, con Felisberto yo relaciono mi vinculación, digamos, mi relación con Felisberto con una época muy particular de Montevideo, que es aquella época de la Feria del Libro que fundó Nancy Bacello, y que, por lo menos a mí, pero creo que a muchos, nos sorprendió el descubrir que había una literatura uruguaya, que había autores que presentaban interés, ¿no? Yo ahí empecé a leer a Felisberto en esas ediciones de Arca, que bueno, que aún tengo además también, que conservo aún, ¿no? Y después Felisberto, después fue creciendo Felisberto, digamos, mi primera aproximación a Felisberto es de lector más que de otra cosa, y en realidad después hay un requerimiento, digamos, y yo ataco el análisis, el estudio de Felisberto por el ángulo que en ese momento era mi eje de trabajo, que es la estilística, ¿no? Y desde el punto de vista estilístico, Felisberto es una mina inagotable. Hay tela para cortar todavía. Hay tela para cortar, sí habrá. Hablé en su momento, cuando dedicamos la semana a Felisberto, hace relativamente poco, con Jean-Philippe Barnabé, que también es un uruguayo, franco-uruguayo, que vive allá en Francia, y él también quiere sacar un libro ahora, y dice que es algo que no parece que no tiene fin, ¿no? Sí, realmente hay mucho trabajo por hacer sobre Felisberto, porque hay que, es decir, yo creo que a los uruguayos nos cuesta desprendernos de la cáscara del costumbrismo. Lo vemos, algún crítico malintencionado dijo que Felisberto era un costumbrista. Es decir, nos cuesta desprendernos de esa lectura que remite efectivamente a un mundo que de un modo u otro conocemos todos, ¿no? Y hay quien dice que Felisberto, de alguna forma, en esa lectura costumbrista, retrató lo que era el Uruguay de ese entonces, pero la trastienda, digamos, ¿no? En los barrios, en las familias, lo que pasaba dentro de las casas, donde había mucha ignorancia, donde había, digamos, no era el Uruguay de la tacita de oro o tacita de plata, en fin. Pero vos planteás otra lectura. ¿Qué otra lectura planteás? Bueno, Felisberto es un explorador del inconsciente, fundamentalmente, a mis ojos. Fundamentalmente un explorador del inconsciente. Con una singularidad que es la refracción del texto. Es decir, que con una singularidad que es, y que creo que es lo que él busca, que permite una circulación del inconsciente representado en el texto al inconsciente del lector.
Sí. Es decir, lo que tiene Felisberto es que se mete con uno, Claro. y se mete con lo más íntimo de uno, y se mete con lo más oculto, con lo que uno a veces quisiera olvidar, con lo Exacto, que exacto. uno... Por eso puede haber hasta de repente un rechazo al principio o cierta repugnancia en algún momento, porque son zonas oscuras que nosotros no queremos estar en contacto con ellas. Sí, yo pienso que hay mucho de eso, Mirá, ¿no? mirá. Yo pienso que hay mucho de eso. Y esa sería una de las explicaciones de la fuerza del texto. Yo pienso que sí, que esa es una de las, ese es uno de los resortes que vuelven a los textos inolvidables. Yo en alguna parte yo escribí que todos tenemos nuestro negrito de la vía. Hay un texto en que Felisberto evidentemente está hablando del barrio donde vivía, allá que pasaba el tren Por el Prado, ya, ¿no? por allá, y él le tenía miedo a un negrito que estaba ahí, no, él niño, Sí, Felisberto sí. niño, parece que anduvo a las trompadas con ese negrito. Un día el negrito evidentemente es un gurí de la calle, Claro, sí. era mucho más fuerte que él, ¿no? Y yo digo en un trabajo que todos tenemos nuestro negrito de la vía, ¿no? Todos tenemos, digamos, esos pequeños secretos de la infancia que nos avergüenzan y que que quisiéramos olvidar, ¿no? Claro. Esos que aparecen en un sueño de repente. Sí. Y también el ambiente a veces familiar, que eso es peor si se quiere, esas especies de sueños inconfesados o imágenes fantasmales que no las queremos confesar precisamente, ¿no? Claro, ni hacer percibirlas, ¿no? Entonces él se metía con eso también, ¿no? Sí. O sea que cosas no necesariamente vividas, sino que pasaron por el inconsciente, pasaron por la mente, ¿no? Claro. Que es muy difícil escribir sobre eso también, ¿no? Bueno, esa es la grandeza literaria de Felisberto. Para mí está ahí. Y esto es un minuto nomás, porque ya terminamos. Y desde el punto de vista, digamos, estilístico de lo que es la prosa de Felisberto, porque por un lado se ha dicho que era un hombre de recursos limitados, o sea que escribía más o menos siempre. ¿Vos qué opinas? Yo opino que es un maestro de la reproducción del habla coloquial. Escribir como se habla. Algún crítico le reprochó a Felisberto decir que estaba parado, o que se había parado, no sé cómo era la expresión exacta, que efectivamente desde un punto de vista estrictamente purista de la Real Academia Española está mal dicho. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién no lo ha dicho entre nosotros? Esa es nuestra manera de decirlo. Entonces yo no voy a sustituir la expresión me paré en el ómnibus, o iba parado en el ómnibus, por otra. Sí. Yo recuerdo también, en un momento creo que era el ejemplo, ahora no. Por ejemplo, que él escribía, está detrás mío, y cuando se debe decir detrás de mí, pero precisamente detrás mío porque tiene que ver con la forma en que coloquialmente se habla en determinados, ¿no? Claro. ¿Quién dice detrás de mí? Y tiene que ver, yo creo, también con que Felisberto, si bien era un hombre muy lector y que tenía lecturas importantes, no quería que se vislumbraran en su escritura, ¿no? Más bien parecía como el fluir de la mente, ¿no? O sea, el fluir de la conciencia. Sí, pero yo pienso que, digamos, no por ocultar lectura, sino porque eso es lo que él busca. Claro, lo que él busca es lo que viene testimoniando del inconsciente. Perfecto, sí, te entendí, sí. Y estoy de acuerdo, sí, que no era por una estrategia, digamos, de ocultar o de erudición o lectura psicológica, sino que porque él quería escuchar la voz que tenía dentro y punto, y no escuchar nada más.
Nicasio Pérez San Martín, Nacho, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, fue una conversación notable. Amigos, les recuerdo que va a estar, lo pueden ir a escuchar ahí el jueves a las 18:30 en la sala Julio Castro, en la Biblioteca Nacional, conferencia del profesor Nicasio Pereira San Martín, falsas atribuciones a Florencio Sánchez. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti.